Vamos ahora a hablar sobre otra propiedad de la luz, que es la difracción. Difracción de la luz. Ya hemos hablado de la reflexión de la luz, la refracción de la luz, y ahora estaremos hablando de la difracción de la luz. Un fenómeno que ocurre cuando la luz pasa por una pequeña rendija, pero bien pequeñita. Entonces la luz, al pasar por una rendija, se comporta como que si fuera una onda. Entonces como que aquí se produciera una onda, y entonces como que esto fuera agua y yo echara una piedra ahí, y entonces se producen ondas. Y como acá hay otra ranura, dos ranuras por ejemplo, entonces aquí también se producen asimismo ondas. Entonces las ondas que se producen aquí con las ondas que se producen acá se van a interponer, y en unos casos se van a sumar y en otros casos se van a destruir, provocando entonces acá en una pantalla donde llegan las ondas, provoca en esta pantalla varios puntos de luz brillante y otros puntos de oscuridad. Hemos puesto estos puntos azules como los puntos brillantes y estos puntos rojos como los puntos oscuros. Como ven, los puntos brillantes están a cierta distancia y son algunos. Decimos que este punto que justamente está en el centro, este punto brillante que está en el centro, decimos que es de orden 0. El siguiente punto de orden 1, el siguiente punto de orden 2 y así sucesivamente. Lo mismo ocurriría hacia abajo. Entonces, en el punto central, que es como que si la luz pasara directamente cruzando la pantalla y vaya rectito hacia la pantalla, ¿no? Por aquí, por el medio de las ranuras, recto. Bien, entonces vamos a ponerle letra a lo que se puede medir. La distancia entre ranura, que vamos a llamar D, la distancia de esta pared donde están las ranuras hacia una pantalla, hacia esta pantalla, le vamos a llamar L, la distancia L. A la distancia entre un punto brillante y el siguiente punto brillante le vamos a llamar YN, el punto central. Al primer punto le vamos a llamar YN, y depende de si es para el primer punto de orden será Y1, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, depende del valor de N. Por ejemplo, si fuera Y2, Y2 sería desde aquí hasta acá donde está el punto 2. Si fuera Y3 sería desde aquí del centro hasta el punto de tercer orden acá. Sería toda esta distancia. Bien. Este sería el ángulo que formaría la línea horizontal con uno de los puntos brillantes. Listo. La fórmula con la que se relacionan todos estos elementos que hemos puesto: la distancia entre las ranuras, la distancia L de aquí, de las ranuras
hasta la pantalla L. La distancia entre el primer punto brillante y punto central y cualquier otro punto brillante, Yn, se relaciona por medio de esta fórmula sencillita. ¿Ok? Entonces esta fórmula nos va a permitir sobre todo hallar lambda, que sería lo más fácil, lo más difícil de saber. Lambda, la longitud de onda de un rayo de luz. Entonces imagínense cómo por medio de este pequeño experimento podemos hallar el valor de la longitud de onda de un rayo. Bien, hagamos ahora entonces un pequeño ejercicio. Nos dice que un rayo láser de helio y neón, un rayo, quita el foco emisor, este foco manda rayos láser que van a pasar por las ranuras. Un rayo láser de helio neón que en la distancia entre las ranuras y la pantalla L, 1 metro, tenemos el Yn, en este caso Y3. Y3 sería pues del punto central hasta el punto de tercer orden, 1, 2, 3, sería toda esta distancia, de aquí hasta acá, y vale 47 milímetros, por lo tanto n vale 3, ya que y es un 3. La distancia entre las ranuras es de 4 por 10 a la menos 5 metros, y con estos datos vamos a hallar lo que decíamos, la longitud de onda, que sería lo más difícil de calcular. De esta fórmula vamos a despejar lambda. Despejamos lambda, D pasaría a multiplicar, luego NL pasa a dividir y ya tenemos la fórmula para lambda. Reemplazo los datos. Lambda entonces igual a Y sub n, 47 milímetros, 47 por 10 a la menos 3, porque recordemos que hay que pasarlo a metros. Tenemos la distancia entre ranuras, 4 por 10 a la menos 5 metros, 4 por 10 a la menos 5 metros. Tenemos n, en este caso es del tercer orden, y L, que vale 1 metro. Todo esto nos da 62,6 por 10 a la menos 8, ajustando a una notación científica, 6,26 por 10 a la menos 7 metros. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver qué sucede si hay una sola ranura. Si hay una sola ranura, pues va a ocurrir que el punto brillante va a pasar como directamente por la ranura, y este sería el punto brillante justamente en la misma dirección de la ranura, y estos puntos que yo he puesto con rojo serían los puntos oscuros. Como pueden darse cuenta, al construir la gráfica tendría este ángulo phi otra vez, y la fórmula va a ser exactamente la misma que cuando teníamos dos ranuras, pero en este caso para calcular los puntos oscuros, no los brillantes, sino los puntos oscuros, usamos la misma fórmula. Es decir, que, y ahora
La distancia es la distancia de la ranura, es decir, este pedacito de aquí. Esto es D ahora. D. Y para que no se confunda con el otro, podemos ponerle A. La distancia de la abertura. Ya no la distancia entre ranuras, sino la distancia de la ranura. A. Esto pues sigue pues, siendo L, como antes. La distancia del punto brillante que está en el centro hacia el primer punto oscuro, YN. Esto pues le habíamos puesto Z como la hipotenusa, aunque eso solamente nos servía para decir que Z y L prácticamente son iguales. Entonces L y Z prácticamente son lo mismo, entonces podría poner L, ¿no? Los dos son iguales. Bien. Entonces la fórmula viene a ser A seno del ángulo igual a lambda por YN. Sin embargo, ahora N ya no puede tomar los valores desde 0, sino desde 1 en adelante. De 1 para arriba y 1 hacia abajo, podríamos decir, ¿no? Pues sería menos 1, menos 2 si se quiere, aunque si calculamos solamente las distancias hacia arriba serían igualitas las distancias hacia abajo. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos en el caso anterior, seno es opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es lo mismo que el adyacente, son casi iguales prácticamente, igual a lambda n sobre L, perdón. Aquí me estoy confundiendo, aquí teníamos n veces lambda, por lo tanto yn era igual, se irá despejando, a n lambda L sobre la distancia de la ranura. Y los problemas entonces serían igual que como hicimos en el problema anterior, pero la única diferencia que aquí calculamos es puntos oscuros, pero es exactamente la misma